¿Cómo están? Un nuevo programa de Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Vamos a hablar el día de hoy de una enfermedad que afecta progresivamente la memoria y otras funciones superiores del cerebro. Lo que va a pasar acá es que las conexiones de las neuronas y las mismas neuronas comienzan a degenerarse y comienzan a morir. Por lo tanto, estas funciones ya mencionadas comienzan poco a poco a irse debilitando y uno comienza pues a perder la memoria totalmente y comienza pues a afectarse toda la vida social de la persona. Estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer o mal de Alzheimer. Por eso hemos invitado el día de hoy al doctor Hugo Humérez. Él es neurólogo clínico, trabaja en el Hospital Nacional Cayetano Heredia y es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Humérez, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Empecemos por la definición. ¿Qué es el mal de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer? El mal de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, la primera en el mundo, dentro de las demencias. Podríamos decir, las demencias engloban también fundamentalmente a la enfermedad de Alzheimer, que es casi el 75-80% de las demencias. En el Perú hay muchas personas, está mirando gran población adulta mayor principalmente. ¿Solamente afecta a este grupo poblacional? Sobre todo, el Alzheimer está relacionado con el aumento de a mayor edad, más posibilidad de encontrar. Se dice que por encima de los 90 años, del 50% de las personas tiene Alzheimer, o sea, de 2, 1 tiene Alzheimer, o sea, es pues realmente una cifra bien alta. Cuando hablamos de la palabra demencia, mucha gente relaciona demencia con estado pues alterado del sensorio, locura, pero demencia realmente es un deterioro progresivo del estado de la conciencia. Así es, a veces se confunde la locura, la demencia, la esquizofrenia y se le hace sinónimo de demencia. Demencia es una enfermedad orgánica, una enfermedad del cerebro que deteriora la funcionalidad del cerebro en el tiempo. Es progresiva y va definitivamente a alterar la vida del sujeto, sus relaciones con la familia, en el trabajo y la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando uno empieza en esta enfermedad a avanzar poco a poco, ¿cómo comenzamos a detectarla? ¿Qué comienza a aparecer? La queja fundamentalmente en las demencias y particularmente en la enfermedad de Alzheimer, en la queja de los olvidos, las fallas en la memoria. La persona que entra en años empieza a olvidarse cada día más, nota en la familia, no sabe de fechas, no reconoce algunas veces a los familiares, se olvida dónde dejó las cosas, entonces eso llama la atención a la familia y es el primer punto de sospecha de que pudiera estar iniciándose una enfermedad de Alzheimer que se va a ver en el tiempo. Claro, no va a estar relacionado como mucha gente piensa. Van a la consulta gente joven, dice, me olvido todos los días donde dejé la llave, cosas menores. Ya no es lo mismo. Esta es una enfermedad que poco a poco va avanzando, va degenerando y es progresiva. No son cosas pequeñitas, sino que ya es, como usted menciona, desconoce familiares, fechas, cosas que ya afectan realmente a su relación. ¿Puede haber gente joven con Alzheimer? Sí, también hay las formas juveniles, que no es ni el 10% de los casos, y generalmente están asociados a enfermedades genéticas, o sea, al Alzheimer genético, donde se han encontrado algunos genes únicos que pueden explicar estos procesos, ¿ya? Como por ejemplo se ha visto en el cromosoma 21, ¿no? En el cromosoma, una alteración específica que puede llevar a formas mendelianas, autosómicas dominantes, o sea, sí se puede ver en familias y la característica es el inicio más precoz, más temprano del Alzheimer. ¿Eso implicaría que alguien con trisomía 21 podría tener Alzheimer? Sí, eso es lo que se ve. Personas que pasan los 30, 40, 50 años, tienen más posibilidad de hacer Alzheimer porque tienen esa marca genética. Doctor, ¿y si el papá tuvo Alzheimer o la mamá tuvo Alzheimer, los hijos necesariamente lo tendrán o tendrán una predisposición? Es una preocupación de la gente, ¿no? Cuando a un familiar se le hace el diagnóstico. Las formas familiares, las formas genéticas no llegan al 10%, las otras sí, aunque están implicados múltiples genes, definitivamente son las más frecuentes, las llamadas esporádicas, ¿no? Las que se van a dar y no necesariamente van a ir de padre a hijo, ni de hijo a nieto, entonces puede dar a cualquier persona que está entrando en años. Cuando vamos a la consulta del neurólogo, ¿qué exámenes comenzamos a solicitar, doctor? ¿Qué se requiere para comenzar a ver
ya en algo ya como quien dice, en una placa, en una imagen. Así es. Lo primero que hacemos bajo la sospecha de que hay alteración en la memoria, hacemos la primera evaluación neurológica, ¿no? La parte motora y todo. Hacemos preguntas a los familiares, a los cuidadores o a la misma persona sobre el problema de memoria, el tiempo que se ha producido. Una vez que tenemos la sospecha clínica, tenemos que llegar a corroborar y hacer los diagnósticos diferenciales. Para eso es importante hacer los exámenes. Por un lado, las imágenes del cerebro y por otro lado, los del laboratorio que nos permitan descartar condiciones que pueden afectar la memoria y no ser necesariamente enfermedad de Alzheimer. Cuando usted menciona el tiempo, ¿esto implica que hay un tiempo como que promedio de olvidos, o quizás a menor tiempo el Alzheimer va a ser más rápido progresivamente, o más tiempo es más lento? Hay variabilidad en la presentación y eso tiene que ver con la parte genética finalmente, ¿no? Entonces hay personas que hacen una evolución mucho más rápida. Por ejemplo, en 2 años muchas personas pueden hacer lo que se llama el Alzheimer de rápido progreso. Pero la mayoría está entre 5 hasta 10 años en cual lentamente se va perdiendo la memoria y después las otras funciones como el lenguaje, la concentración, el intelecto en general y también la cuestión conductual y comportamental. O sea, no solamente es de tipo de funciones superiores, sino también de las funciones afectivas que pueden tener estos pacientes. Cuando estamos hablando de las imágenes, comenzamos a ver atrofia cerebral, algo característico. Efectivamente, sí, podemos ver la atrofia del cerebro, pero en el Alzheimer el acento está en una parte del lóbulo temporal que son los hipocampos, los centros importantes de la memoria. Si hacemos una resonancia magnética lo vemos mejor todavía. Incluso podemos nosotros hacer la volumetría de los hipocampos para decir que esos hipocampos se están atrofiando, y si clínicamente hay correlación con el cuadro, probablemente ya estemos en un compromiso importante de memoria y parte de una evolución de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya con el diagnóstico existe tratamiento para los pacientes? Lamentablemente no hay un tratamiento curativo. Hay esfuerzos que se están haciendo y sobre todo lo que tenemos en la farmacopea, por ejemplo, tenemos básicamente sintomáticos, tratamientos sintomáticos, algunos que se han probado para ver si tienen efectos sobre el intelecto y no es tanto, más es sobre la conducta. El paciente que toma estos medicamentos puede estar un poco más tranquilo, pasar mejor la noche, pero en la parte de las funciones como memoria, lenguaje y otras no hay cambios importantes. Entonces es una parte. Y la otra es los tratamientos que tratan de ir hacia la fisiopatología. ¿Qué sucede en el Alzheimer? Se deposita esta sustancia que se llama el amiloide y la proteína tau también. Entonces estos hallazgos importantes se van dando en el tiempo y hay formas de medir. Puedo medir el amiloide haciendo un PET scan o puedo hacer una punción lumbar y también puedo ver los resultados de qué está pasando con el amiloide. Si hay depósito progresivo de amiloide, sí. Entonces los nuevos medicamentos, las nuevas terapias están dirigidas a bloquear con anticuerpos, que son los anticuerpos monoclonales, para poder destruir, para poder hacer que se bloquee el efecto de este amiloide, que aparentemente es el tóxico que inicia toda esta cascada de alteraciones que llevan finalmente a la muerte neuronal degenerativa. Y esta medición podemos, con la medicación, ir deteniéndola o ir haciendo que sea la enfermedad más lenta. Así es, eso es lo que se ha visto. Por ejemplo, un medicamento que ha sido aprobado por la FDA, el aducanumab, el 2021, el aducanumab lo que hace es hacer desaparecer inclusive el amiloide. No hay amiloide, pero ¿cómo está la parte de los exámenes de las funciones cognitivas? No hay tanto impacto, o sea, no hay una relación directa entre borrarse el amiloide y tener mejor o un detenimiento de la enfermedad. Entonces, ahí que la cosa todavía está en investigación, tratando de buscar sustancias que sobre todo hagan efecto en los estadios iniciales. Eso es importante.
Vale decir que tenemos que hacer diagnóstico muy precoz y a veces es un poco difícil si no tenemos la tecnología de nuestro lado. Porque más o menos implicaría de que a la hora que ya descubrimos al paciente, el daño ya está hecho. Probablemente el daño ya está hecho, ya hay buen depósito de amiloide, entonces ya es bien difícil. El amiloide no es que sea el culpable de todo, de repente es consecuencia también, claro, está en discusión todavía, pero es una teoría plausible y eso se está haciendo de que aparezcan nuevas opciones. Hay un lecanemab había sido aceptado por la FDA y hay uno que está esperando que en este año, ¿no?, ya se pueda aceptar. Habría 3 medicamentos que son anticuerpos monoclonales que se están usando para bloquear el efecto de este amiloide. ¿Y existe, doctor, en esta etapa que estamos usando ya la medicación, algo de rehabilitación o algo que podamos también ayudar? Es importante qué está pasando, a qué persona le va a dar, qué riesgos tiene. La edad es un riesgo. Las mujeres tienen mayor riesgo por esta baja en la menopausia del efecto de las hormonas. Algunos traumatismos encefalocraneanos importantes también se ha visto que podían desencadenar el Alzheimer. Algunos marcadores como la apolipoproteína E, por ejemplo el E4, si se detecta en una persona en sangre, hay la posibilidad de que tenga 3 veces más posibilidad de hacer Alzheimer. Pero si tiene los 2 alelos del gen, la posibilidad es 10 veces más. O sea, si nosotros hacemos un examen a una persona y le detectamos que tiene la posibilidad de hacer Alzheimer, ¿qué le vamos a dar en este momento? No sería ético decirle que tiene posibilidad de hacer Alzheimer cuando no le podemos ofrecer algo al paciente. ¿Y existe alguna terapia preventiva? Mucha gente menciona, por ejemplo, leer bastante, estar siempre con la mente ocupada, haciendo crucigramas o cosas de ese tipo, ¿podría retrasar quizás? Es importante eso. Es lo que se llama la reserva cognitiva. Quienes leen más, quienes están más en esas actividades, tienen más reserva. Cuando les da Alzheimer, es un Alzheimer más suave y más lento que la persona que no tiene esa preparación. Entonces, importante el nivel educativo. Alguien se equivocó hace unos años en el Parlamento diciendo que era al revés. No, es que el nivel educativo es bien importante para protegerse también. Y hay apolipoproteínas, así como hay el E4 que promueve, hay otro que nos protege. El ApoE2 nos protege. Entonces, es una forma también de adelantarnos un poco. En la medida de que tengamos algo de dar a los pacientes, ¿no?, ahí sí sería importante este diagnóstico inicial preciso del Alzheimer. Doctor, ¿y este tratamiento es mejor en varones o en mujeres o es igual? Es igual, no se ha visto una diferencia en cuanto a los anticuerpos monoclonales recién la experiencia es del 21. O sea, la FDA ha dicho muy bien, lo aceptamos por la vía rápida, pero tienen que hacer un seguimiento. Y más o menos en 2 años que ya se está cumpliendo, tienen que demostrar que realmente hay efectividad. Si no, les quitan nuevamente el permiso. Entonces están en la espera otras opciones para poder ver. Se está viendo en la fisiopatología. ¿Dónde puede estar? La barrera hematoencefálica se desgasta, deja pasar sustancias. ¿No será que tengamos que nosotros reforzar la barrera? Los pericitos que son las células que van a dar al epitelio, también de la membrana. Entonces también se ha estado viendo de que pudiera eventualmente ser un blanco. O sea, pero lo que estamos haciendo en este tiempo es amiloide y las sustancias contra la proteína tau, que es otra proteína que se deposita y degenera totalmente y destruye a la neurona. Entonces, ir contra el amiloide, ir contra la proteína tau se han convertido en los blancos actuales en búsqueda de dar un tratamiento en Alzheimer. Bien complejo para variar cerebro. Así es. Porque también parecería como que conforme avanzamos en edad también se va perdiendo las defensas y se va perdiendo la protección, ¿no? Y permite pasar cualquier sustancia. Así es. Cuando se ha visto, por ejemplo, en los pacientes que mueren de Alzheimer se les hace necropsia, solo el 30% tiene específicamente Alzheimer puro. La mayoría tiene combinación con
por ejemplo, con demencia Cooper de Lewy, con demencia frontotemporal. O sea, parece ser que hay distinta predisposición y que finalmente vamos a hablar de demencias y no vamos a ser tan específicos en decir si es al perímetro frontal, al perímetro de hipocampo. Hay sustancias que se van depositando y que podían generar este efecto en varios tipos de demencia. Doctor, ahora tenemos, por ejemplo, Bruce Willis, que es un actor que le ha dado Alzheimer mucho más joven de la edad que debería haberle dado a una persona. Sí, al comienzo se dijo que estaba afásico. Entonces se pensó de que podía ser un infarto cerebral en la zona del lenguaje. No, seguía progresando y eso dio la luz a decir, ¿tendrá Alzheimer? Sí, tiene una demencia, pero no necesariamente es Alzheimer, sino la otra demencia también es la frontotemporal, que da a edades más tempranas y que fundamentalmente una de sus formas es el ataque del lenguaje. Pacientes se altera el lenguaje, se altera la memoria finalmente y el comportamiento. Hay otras formas conductuales. Paciente que de un momento a otro empieza a ser muy agresivo, cambia totalmente sus hábitos de sueño, de apetito y todo. Muy conductual es otra forma de presentación. No necesariamente tiene que ser memoria para otras formas de demencia. Para Alzheimer sí. Importante que todos parta en la evaluación de la memoria. Entonces podemos definir realmente que toda demencia no es Alzheimer. Así es, aunque el 75-80% sea Alzheimer, hay otras demencias y las demencias llamadas, todavía se usa el término de reversible o potencialmente curables. Significa que son enfermedades que simulan un Alzheimer, pero pueden ser curables. La hidrocefalia a presión normal, el hematoma subdural, una tumoración, una infección crónica, tuberculosa por hongos, el mismo HIV, por ejemplo, da entonces, se puede hacer algo por esas demencias. Si descartamos estas, si estamos pensando en Alzheimer, ahí sí no tenemos armamentario importante en este momento. Doctor, ¿y el pronóstico de alguien con Alzheimer, ya adulto mayor, de uno que le dé joven, es el mismo? No. Cuanto más joven, el pronóstico es peor, porque son formas de avance más rápido. En cambio, a edades, por ejemplo, si alguien hace Alzheimer a los 80 años para arriba, probablemente por la expectativa de vida también la evolución es más lenta. Es como sucede en el Parkinson. Se hace diagnóstico tardío, tranquilos, pero si se hace un diagnóstico temprano, cuidado, medicamentos, tratamientos, terapias, formas de los cambios de hábitos de vida, ¿no? Que es lo que hay que hacer en la terapéutica también. Doctor, ¿y los anticuerpos monoclonales los estamos ya usando en Perú? En el Perú no tenemos, pero sí tenemos manejando a algunos pacientes que le están haciendo tratamiento en Estados Unidos, vienen acá y hay que hacerles un seguimiento. ¿Por qué? Porque pueden haber complicaciones con estos anticuerpos. Por ejemplo, edema localizado, sangrados, que el paciente puede manifestar con dolor de cabeza, por ejemplo, y está recibiendo este medicamento. Cuidado con los anticoagulados, cuidado con los que tengan arritmias cardíacas. O sea, son pacientes que tener mucho cuidado en la evolución. No tenemos el medicamento acá, ¿sí? Pero podemos hacer seguimiento. Pero sí el seguimiento que corresponde, ¿no? Así es, eso sí podemos hacer. Entonces hay que conocer bien el efecto, los efectos colaterales, los efectos importantes de estos medicamentos. Doctor, ¿algo más que desea agregar sobre el Alzheimer? Que el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, así desde hay que recordarlo. Así es. No solo para recordar que existe una enfermedad, sino para preocuparse, médico, personal, el Estado, en esta pandemia importante que es, porque el 2050, 3 veces más, si tenemos 50 millones, vamos a tener 150 millones de pacientes con Alzheimer. O sea, va a ser fuerte el volumen de pacientes que vamos a tener que ver. Entonces, desde las instancias iniciales del acercamiento a los pacientes, vamos a tener que hacer funcionar toda una maquinaria y no solamente que el especialista haga el diagnóstico, porque va a rebasar probablemente la capacidad que tengamos de atención de estos pacientes. Y al ser una gran proporción de pacientes,
necesitamos y requerimos pues todo el armamento que nos ayude pues a manejarlos adecuadamente. Así es, desde los exámenes auxiliares que nos permitan, tenemos resonancia magnética ahora, ya llegó a nuestro hospital, ya podemos hacer una buena resonancia, vamos a hacer los protocolos para hacer esta volumetría de los hipocampos, estos hallazgos que se ven en las distintas formas, en otras formas de demencia. Entonces va a ser muy importante que hagamos, ojalá que en el tiempo podamos tener un PET scan en el Perú, y hay en Chile, y hay en Argentina, hay también en Brasil. Ojalá que tengamos y que podamos medir el amiloide, seguir la proteína tau y mejorar en el manejo de estas drogas nuevas. Doctor, muchísimas gracias. Espero tener otro día acá con nosotros. Muy amable. Gracias. Bien, esto ha sido Tu Salud en Cayetano. Hemos hablado del Alzheimer. Ya saben, si ven a alguien, adulto mayor, a una persona que comienza a tener olvidos, pero en forma progresiva, algo está pasando. Siempre que algo altere la funcionabilidad de una persona, debe ser evaluado por el especialista. Acá hemos dado muchas pautas, así que ya lo saben. Nos vemos la próxima semana. Gracias.